Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes del Instituto Teológico Ministerial INTEM? Les habla el pastor Alberto Isaac y seré su tutor en el libro de Daniel. Vamos a la introducción del libro de Daniel. A modo de introducción, la Babilonia que Daniel conoció vino a ser el antiguo mundo del prototipo del secularismo. De hecho, Apocalipsis también usa esta palabra Babilonia, esta ciudad de Babilonia, como figura de poder secular contra Dios y sus caminos. Y es allí precisamente donde Daniel y junto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que posteriormente le cambiaron el nombre, son llevados cautivos a Babilonia. Este libro es un libro muy interesante que podemos nosotros estudiar, admirar por la profundidad que tiene, por la integridad de Daniel, por el modelo que podemos ver allí de un grupo de personas en medio de la opresión, en medio de la persecución, pueden mantenerse fieles a Dios. Pero para tener una mejor comprensión de este libro, debemos tener en cuenta su contexto histórico, que es el que nos vamos a centrar en esta parte de la introducción en este video, para que usted después pueda seguir profundizando en temas, propósitos y finalmente en las razones por las cuales debemos estudiarlo. Entonces, vamos a comenzar con la introducción. Como contexto histórico, vemos que lo primero que tenemos que hacer es ubicar la historia en el tiempo. Sí, tener en cuenta el contexto, qué estaba ocurriendo allí, por qué llegaron allí, cómo ocurrió. Entonces, tenemos que ver que este pueblo tiene que ver con el pueblo de Daniel, Israel, que fue una nación formada por Dios, como todos sabemos, a partir de un hombre llamado Abraham, el cual Dios hizo un pacto prometiéndole que de él haría una nación grande y de él serían benditas todas las naciones de la tierra, en la cual nosotros sabemos que también estamos nosotros allí. Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, que significa risa, ya que lo tuvo a una edad avanzada, y tuvo un hijo también llamado Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos, los cuales formaron las 12 tribus de Israel. Estas 12 familias vinieron a la tierra de Canaán hasta que ciertas situaciones los mueven y ellos terminan en Egipto, donde son esclavizados por aproximadamente unos 400 años. Al final de ese tiempo, Dios levanta al libertador, como todos lo conocemos, a un líder, Moisés, que llevó al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto, de vuelta nuevamente a Canaán después de muchos sucesos, a la tierra prometida. En ese periodo de tiempo, Dios le dio a su pueblo un conjunto de leyes morales y ceremoniales que hacían de Israel un pueblo distinto a todas las naciones de la tierra. Israel debería cumplir esa ley, obedecer a Dios en todos sus mandamientos, o de lo contrario, serían severamente castigados. En Deuteronomio dice así, Dios le dice a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella. Y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me ha venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Entonces podemos ver que ya estaba hablando lo que ocurriría con este pueblo de Israel aquí ya en Deuteronomio. Nosotros sabemos que Dios es el Dios de la historia, que Dios construye la historia, Él hace como Él quiere, Él es el soberano, y ya podía ver lo que iba a ocurrir más adelante. Bueno, vemos que Israel debía ser fiel al pacto de Dios que concertó con ellos, de lo contrario entonces serían severamente castigados. Y esta fue una advertencia que se realizó de manera repetitiva una y otra vez con distintas profetas del Antiguo Testamento, llamando constantemente al pueblo a la santidad, llamando constantemente al pueblo al perdón, a la obediencia, a la santidad, etcétera, etcétera. Bueno, Israel conquista nuevamente la tierra prometida después de todo, y tan pronto cuando llegan allí, se asientan en aquel lugar luego de la muerte de Josué. Viene un periodo en que Israel fue gobernado por diferentes tipos de jueces, por diferentes jueces. Ya por el pecado, por la maldad del pueblo, empezaron ya a desviarse y nuevamente pedían perdón, y Dios enviaba un juez para libertarlos, y así fueron sucesivamente aquel periodo de los jueces, que se caracterizaba por la apostasía y la rebelión. Dice la Escritura que en esos días no había rey en Israel, y cada cual hacía lo que bien le parecía. Fue por esa razón que el pueblo de Israel le pide un rey a Dios,
y ahí llega entonces el periodo que podríamos llamarle el periodo de la monarquía. Los israelitas quisieron ser gobernados por reyes como los demás pueblos de la tierra y Dios los complació. Y primero levantó a Saúl, que nosotros vemos y conocemos la historia de Saúl, un hombre conforme al pueblo, y después viene el rey David, que también es conforme al corazón de Dios, que aunque tuvo sus errores, podemos ver en qué consistía el corazón de Dios, el perdón, aun cuando pecaba, pidiéndole de manera fuerte y clara. Ahí lo podemos ver en los salmos de David, el sufrimiento y la pasión y cómo amaba a Dios. Bueno, después de David vino Salomón, su hijo, que ya nosotros lo conocemos por su sabiduría y lo demás. En este último comenzó bien su carrera, Salomón, pero terminó en una apostasía escandalosa que trae como resultado el castigo de Dios en los días del hijo de Salomón, Roboam. Cuenta la historia bíblica que cuando Roboam ascendió al trono de Israel, el pueblo le pide que rebaje los impuestos y él se niega rotundamente, y en vez de bajarlo, él aumenta los impuestos. Bueno, esto trajo como consecuencia que 10 de las 12 tribus se separaran de la unión. Y así quedó dividido entonces lo que podemos ver en el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? El reino del norte, vemos que Israel fue gobernado por diversas dinastías, pero ninguna de ellas produjo un rey piadoso que se sentara en el trono. Y tal como Dios había advertido a través de sus profetas, en el año 722 a.C., el ejército de Asiria cayó sobre ellos. Y las 10 tribus fueron llevados cautivos entonces por el ejército de Asiria. En el reino del sur, la historia fue un poco distinta. Este continuó por un poco más de 100 años. Todos sus reyes fueron de la misma dinastía, de la dinastía davídica, pero no todos tuvieron el mismo carácter espiritual. Algunos fueron hombres piadosos y en sus días Israel experimentó periodo de avivamiento, pero también otros cayeron en la más baja apostasía en periodos, digámoslo así, de decadencia. El último de estos reyes fue Joacim. Este fue un pésimo gobernante que llega al trono de Judá en el año 609 a.C. y en cuyo reinado aumentó, escuche bien, la idolatría y la inmoralidad. Bueno, ahora vamos a entrar al periodo babilónico como paralelo a lo que estamos contando y cómo el pueblo de Israel llega a ser cautivo entonces de Babilonia. Bueno, este imperio, el babilónico, en su etapa de más esplendor, comienza a conformarse en el año 626 a.C., o sea, antes que podemos ver cuando fue llevado cautivo por los asirios, con el ascenso del trono de Nabopolassar. Nabopolassar entonces es el padre de Nabucodonosor, que es el que nosotros conocemos más por las historias, por las escrituras, que tiene una amplia historia para el análisis, que lo vamos a ver cuando entremos al libro de Daniel. Bueno, hasta entonces Asiria había dominado el escenario mundial, ¿no es cierto? Pero cuando el rey de Asiria muere en el año 626, entonces Nabopolassar aquí usa sus triquiñuelas para fomentar una rebelión que lo lleva al trono de Babilonia. Ya, queda como rey. Y de inmediato empieza a ejecutar campañas militares para expandir su territorio, ¿ya? Y también para ganar el prestigio, que por cierto ya lo estaba obteniendo. Para el año 612, Nabopolassar había logrado elevar a Babilonia a la supremacía del poder en Medio Oriente. Egipto trata de frenarlos y para ello se une con Asiria. ¿Se acuerda Asiria, que había derrotado entonces al otro reino, el del norte? Y es así que en el año 605 tiene lugar una de las batallas más importantes de la historia antigua, la que es llamada la batalla de Carquemis, en donde se enfrentaron el ejército egipcio y el babilónico, capitaneado aquí por Nabucodonosor. En esta batalla, Nabucodonosor logra una victoria aplastante que trae como resultado que la mayor parte del territorio del antiguo imperio asirio es entonces incorporada al imperio babilónico, situándolo así en la cabeza del poder mundial. Babilonia ya no tiene rival alguno que se le pueda poner al lado. Ya tenía un poderío
Tremendo. Bueno, es en ese momento Nabucodonosor recibe la noticia de que su padre ha muerto y vuelve a Babilonia. Y en su paso por Jerusalén, Nabucodonosor sigue la ciudad y se lleva consigo parte de los utensilios del templo, así como también algunos cautivos de la casa real, entre los cuales también estaban, por supuesto, Daniel y sus amigos, que los mencionamos anteriormente. La caída de Jerusalén no se produjo porque los dioses de Babilonia fueran más poderosos que el Dios de Israel, sino por juicio de Dios, quien entregó en las manos por la idolatría e inmoralidad del pueblo. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es el que escribe la historia. Aparentemente lo malo, Dios tiene el control. Y eso es lo que tenemos que ver, que Dios ya había decretado esto. Dios es el Dios soberano de la historia. Esa es una de las lecciones centrales del libro de Daniel, pero Él es un Dios santo que podemos ver que no trata el pecado con ligereza, ni siquiera al de su pueblo. Dios les había advertido a través de los profetas que se apartarían de su impiedad, que se apartaran de su impiedad, pero Israel no escuchó, hizo oídos sordos a las advertencias. Pero sin embargo esto trajo el castigo. Dice así la palabra de Dios: pero Jehová envió contra Joacín tropas de caldeos, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Ciertamente vino esto en contra de Judá por mandatos de Jehová, para quitarle su presencia. O sea, Dios controla, Dios decretó, Dios ordenó, Dios mandó. Entonces aparentemente el poder militar de Babilonia era tremendo, pero sin embargo Dios tenía el control, Dios lo había entregado en sus manos. Estas cosas ocurrieron por orden divina. Nabucodonosor era un instrumento en las manos de Dios para castigar a su pueblo, aun cuando él no lo entendía de ese modo. Él pensaba que era por su poderío, por su estrategia, por su fuerza, por sus soldados, por su poderío. Sin embargo, Dios era el que había entregado sus manos. Años antes de estos sucesos, Dios había dicho a su pueblo en Jeremías 25, 8, 9: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, reina de Babilonia, mi siervo, mira la palabra ahí, mi siervo, y los traeré contra la tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Imagínense la profecía, la exactitud de Dios, de cómo coloca aquí a Nabucodonosor como mi siervo. Aunque él no lo sabía, estaba sirviendo a los propósitos de Dios, estaban cumpliendo los propósitos de Dios. Aun cuando pensemos que está el caos, aunque pensemos que todo está mal, aunque pensemos que los gobiernos están mal, las cosas que están ocurriendo en el mundo, pensemos que Dios tiene el control y está escrito, está por orden divina, está determinado, y todo tiene un propósito y todo tiene un plan, y a nosotros todas las cosas también nos ayudan a bien. Fue hasta esto decretado, hermanos. Mire qué interesante, por Dios. Hasta el tiempo de la duración del cautiverio fue determinado por Dios. 70 años, ni uno más, ni uno menos. Tal como Jeremías había profetizado, ese gran imperio que parecía indestructible cayó posteriormente, como lo vamos a ver, a través de los medos persas. La historia del mundo, hermanos míos, escuche bien, estudiantes, está en las manos de Dios. Por eso debemos encomendarnos a las manos de Dios, a su soberanía, a lo que Él quiere hacer, que sus planes son mejores que los nuestros. Como dice Daniel en el capítulo 4, versículo 17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Y en otro lugar también de Daniel dice: bendito, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos, Él cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces Él cambia, Él hace como Él quiere, todo tiene su tiempo, dice Eclesiastés 3. Los creyentes entonces, hermanos, podemos, estudiantes, vivir confiados en medio de la adversidad, porque sabemos que Dios está sentado en su trono. Él no ha perdido su trono.
Él gobierna, Él sigue gobernando. Fíjese que usted que muchos israelitas en aquel tiempo de Daniel cedieron, fueron seducidos y cedieron a este imperio, a las cosas que tenía este imperio. Perdieron de vista a Dios en medio de las circunstancias por las que estaban atravesando como nación. Mucha gente hoy día también lo hace, de acuerdo al entorno que tiene. Se rinde, cede a la tentación. Pero Daniel y sus amigos sabían que Dios no había dejado de ser Dios, que Él no se había quedado atrás en la tierra de Israel contemplando impotente como estaban sufriendo a través de Babilonia. No, ellos sabían que Dios seguía reinando y estaba con los suyos donde quiera que fueran, aún allí en medio de aquella ciudad pagana, idolátrica como Babilonia. Y por lo tanto ellos sabían y podían ser fieles a Él en aquella nación pagana e inmoral. Este cautiverio, hermanos, dio inicio a una nueva etapa en la historia de Israel. El exilio babilónico puso punto final a la existencia como nación teocrática independiente, y aun cuando regresaron a sus tierras en los días del rey Sirio y el templo fue reedificado, ya nunca más volvieron a ser los mismos, como bien señala el comentarista Young. El alma de la teocracia se había desvanecido. Y es aquí precisamente donde entra en escena Daniel y sus amigos. Aún allí en Babilonia había un remanente que no se doblegó ante la idolatría y el paganismo. Israel como nación fue vencida, pero el verdadero Israel de Dios permaneció fiel al pacto a pesar de ser pocos y a pesar de las enormes presiones a las que se vieron sometidos aquellas personas. Bien, hermanos, estudiantes, amigos, pastores, estamos en introducción al libro de Daniel y hemos tocado hoy solamente aquí el contexto histórico para ver cómo llegamos a este periodo, cómo llegó Israel a estas circunstancias de ser llevado cautivo. No podemos leer nomás y fue llevado cautivo, pero ¿por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las profecías tocantes a eso? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Entonces ahí ya tenemos esta panorámica y nos situamos dentro de este contexto, lo que estaba pasando en la mente de aquellas personas. Usted puede seguir profundizando en su material, allí en la materia, el propósito del libro, el tema del libro, los métodos históricos, literarios, panorámicos y las características de este maravilloso libro en este primer módulo de introducción al libro de Daniel. Luego estaremos entrando en profundidad ya del lleno a excavar los textos en profundidad. Bien, hermanos, cualquier duda, nos vemos ahí en el foro del aula virtual, en el campus virtual donde podemos ver y trabajar. Nos vemos entonces en el campus virtual. Esto es el Instituto Teológico Ministerial INTEMI y nos vemos. Les habla el pastor Alberto Isaac Soto.